Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13. Hoy hacemos homenaje al poeta León de Greiff. Saludos a quienes nos escuchan. En nuestra primera emisión hemos tratado sobre las motivaciones que nos impulsan a realizar este espacio hablado y sobre el cómo entendemos la urgencia de la poesía en la actualidad, además, por supuesto, de tocar temas coyunturales de la Universidad Nacional. En ese orden de ideas, ¿por qué escogimos hablar de León de Greiff? Quizá porque fue una extraordinaria figura colombiana del siglo XX, recordada más que todo por su poesía, o porque también fue a la Universidad Nacional y allá le homenajearon con el nombre del Auditorio Central. Más que eso, ¿será el poeta más indicado en nuestra historia? ¿Es acaso su obra la más relevante para nuestra sociedad? ¿O será que lo escogimos por su estilo de vida? No lo sabemos. Yo no pretendo tampoco contestar las anteriores preguntas, pero sí intuyo que este poeta enmarca mucho de la naturaleza pensada para este espacio hablado, y una manera coherente y sensata de seguirlo construyendo es empezar compartiendo una síntesis de los aspectos más relevantes de su vida. Fue un hombre de ascendencia alemana y sueca que nació a mediados de 1895 en Medellín. Se hizo bachiller en 1911 en el Liceo de la Universidad de Antioquia para estudiar luego ingeniería de minas, más 2 años después lo expulsaron junto a otros estudiantes por subversivo y disociador. Viajó entonces por primera vez a Bogotá, recomendado por su padre, para ser secretario del en ese tiempo único senador liberal, general Rafael Uribe. Regresó a Medellín en 1915 e influenciado por la intelectualidad bogotana, fue pionero del grupo Los Pánidas, con la publicación de una revista que llevó el mismo nombre. Sin embargo, este proyecto solo duró 1 año a causa de la censura que hizo la sociedad de Medellín de ese tiempo. En Los Pánidas compartió con Fernando González, el filósofo de otra parte, con el artista y dibujante Ricardo Rendón, quien se suicida en el centro de Bogotá a los 37 años, entre otros participantes quienes crearon el grupo y la revista Los 13 Pánidas, por considerarse poetas descendientes del dios Pan. Leamos el poema del grupo y la revista, Los 13 Pánidas. Músicos, rapsodas, prosistas, poetas, 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 pintores, caricaturistas, eruditos, nimios, estetas, románticos o clasicistas y decadentes si os parece, pero eso sí, locos y artistas, los Pánidas éramos 13. Para su juventud, el primer libro famoso fue el de Tergiversaciones. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no, porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje byroniano por las vegas del Zipa, tal un ventripotente agrómena de jipa, a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa. De Baudelaire diabólico, de Angelical Verlaine, de Arthur Rimbaud malévolo, de Sensorial Rubén y en fin, hasta del padre Víctor Hugo omniforme. Y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. León trabajó para Ferrocarriles de Antioquia viajando mucho. De ese tiempo se leen versos fuertes y que le exigen a la vida, como por ejemplo en Balada Desolada.
No he llegado a los 20 años y ya todo me cansa. Viviendo sin engaños, vivo sin esperanza, porque mis ilusiones reposan atéridas y todas mis canciones están entristecidas por el saber amargo, porque sé cómo es vana la vida, el viaje largo. En 1937 León volvió a Bogotá y ese mismo año, junto con varios artistas y escritores de la capital del país, fundó la Radiodifusora Nacional. Acompañado con su hermano Otto, pusieron la primera música que se escuchó en la radio, fue su discoteca personal. Así fue fundador del oficio de trabajador de la cultura y el uso de la palabra, lo que más hacemos los seres humanos todos los días. Tuvo varios programas a su cargo y tradujo las obras para el primer grupo de radioteatro en el país. En 1940 inició como profesor de literatura y redacción en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad Universitaria y en 1946 lo nombraron profesor de Historia de la Música del Conservatorio de la Sede. Su poema Candelaria, interpretado por los estudiantes en un mural de la plaza en el legendario lugar del guerrillero heroico, fachada del auditorio con su nombre y pintado con su boina y su tabaco, lo recuerda. Ajoa, tiza y leo, vano el motivo de esta prosa, nada, cosas de todo día, sucesos banales, gente necia, local y chata, y Roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, pues cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza. Es muy observador León de Greiff, como vemos, de esa sociedad de Medellín. Para la segunda mitad de la década, en Caracas, Venezuela, crearon el Premio Hispanoamericano León de Greiff en homenaje a su obra literaria. Pocos años después se hizo necesario traducir a varios idiomas de sus obras. Por fin, en 1970 le otorgaron el Premio Nacional de Literatura por parte del Instituto Colombiano de Literatura. León de Greiff es hablar de uno de los poetas colombianos más destacados del siglo XX, donde existió siempre la urgencia de una salida del viejo país y la entrada a una nueva Colombia. Ante la tan larga historia de violencias que nos caracterizan y que muestran en la poesía la conciencia de la época, como en el poeta José Asunción Silva, quien prefirió matar su propio corazón y mantenerlo inmenso en el angustioso fin del siglo XIX que vivió, o un día en que levamos anclas para jamás volver con Porfirio Barba Jacob ante la persecución y el destierro, pues todo nos llega tarde hasta la muerte, concluyendo con el poeta Julio Flores, el siglo XIX, o entrado el siglo XX, la sentencia en la necesidad de tierra urgente de María Mercedes Carranza, poeta alzada en almas para irse y regresar a sus orígenes, o la confesión de saber que el amor no existe, pero también saber que te amo, lo escribiera Darío Jaramillo. Jugarse la vida y cambiarla por lámparas viejas, como dice León en su poema, es celebrarnos y cantarnos, jugándonos todo hasta la última carta, así sea una escapatoria para darle sentido a la existencia. Leamos pues, Eduard, el relato de Sergio Estevans. Juego mi vida, bien poco valía, la llevo perdida sin remedio. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra el uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin.
a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guindan las orejas la simiesca mulata, por la terracota nubia, por la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenían los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo, la cambio por el collar que le pintaron al gordo Capet, o por la ducha rígida que llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado, por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebía Cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes por donde se me fugue en grises odres la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. La Colombia atrasada de hace un siglo, finales del 19 e inicios del 20, y que se muestra de manera burlesca e irónica cuando se ha dicho del presidente golpista José Manuel Marroquín con respecto a la entrega de Panamá, que fue tan buen presidente que recibió un país y entregó 2, claro, para el bien de los Estados Unidos y premio por la carnicería de la guerra de los 1000 días. Los mismos que persiguieron a los primeros trabajadores, incipientes lustrabotas y textileros, la génesis obrera que decidió no quedarse callada y asumió la movilización y la protesta como arma de lucha, coincidiendo con el movimiento obrero continental en su transformación feudal al reconocimiento del derecho al trabajo. El asesinato de Rafael Uribe en 1914, el liberal socialista reclamando razón, solidaridad y humanismo, como los mineros chilenos que fueron asesinados en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, en esos mismos apéndices de las masacres norteamericanas a las bananeras, que como en el nuestro asesinaban la conciencia de los trabajadores colombianos en 1928 por exigir salarios en dinero y no en especies. Los mismos que traicionaron la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo en los años 30 y quienes se negaron, como aún se niegan hoy, a modernizar y emancipar la nación colombiana que se despliega con la construcción de la ciudad universitaria en 1936. Este es el contexto de la Colombia de los mismos que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y destruyeron la ciudad con el llamado Bogotazo para luego cobrar la reconstrucción a su acomodo, los que traicionaron a los revolucionarios de los años 50, provocando otro medio siglo del derecho a la rebelión, de levantamientos populares, campesinos y urbanos, los mismos que se robaron las elecciones de 1970, los del Estatuto de Seguridad y el estado de excepción,
con las miles de violaciones al derecho humano, los que hoy fungen de ser hombres rectos cuando sus antecedentes están manchados de sangre, pues a los contradictores comprometidos en el proyecto de nación que aún se debate, les han asesinado por la espalda a la población civil de la misma manera como con los llamados falsos positivos. Jugarse la vida y cambiarla por lámparas viejas, como lo dice León en su poema, es celebrarnos y cantarnos, recordando a Whitman, jugándonos todo hasta la última carta, así sea una escapatoria para darle sentido a la existencia. ¿Qué es jugarse la vida? Es adquirir conciencia de lo que está haciendo. Con ella, para decir yo no vivo solo para el estómago y la búsqueda del dinero, pues estoy aplazando la vida y por ende tengo que jugármela, cambiarla, por lo menos que ese dinero al cual le dedico mucho tiempo para adquirirlo sirva para aportar a las causas emancipadoras, transformadoras, sociales, igualitarias, como promocionar la lectura, la poesía, la escritura. Para el poeta fue la reflexión de un hombre dedicado a los libros, leyendo e investigando a lo largo de su vida, observando que las transformaciones necesarias para la solución a los grandes problemas nacionales se iban yendo, no tenían avances significativos. Por ello, creo, el poeta se pregunta y afirma: llevo mi vida perdida, pues no trasciende en soluciones para todos, y por ello la cambio y la juego por cualquier espejismo, por lámparas viejas, por lo más popular, por los corotos, cachivaches, que ahora habita en las calles, comparando su búsqueda de palabras y composiciones como una ardua tarea del conocimiento, que al parecer no era suficiente para ser feliz con relación a su mirada a los otros y a su entorno cuando vivió los grandes acontecimientos emancipatorios. Entonces el poeta lo que hace es lanzar una voz al aire, construir el acontecimiento inmediato, de no ser solo testigos de la época, sino conciencia también de las transformaciones y los cambios que se dieron en el mundo. La revolución de octubre de inicios del siglo, en los periodos de posguerra, la revolución cubana y el mayo del 68, que aún siguen pendientes de realizarse los cambios y las transformaciones. Precisamente en esos tiempos de cambio, finales de los 60, principios de los 70, es decir, en sus últimos años, León fue reconocido por vivir la cultura bohemia del centro de Bogotá. En la casona donde transcurrieron los últimos años del poeta, ubicada en el barrio Santa Fe, allí donde se instaló la primera zona de alto impacto legal en Colombia. Las investigaciones afirman que en el año de 1974, en una cafetería frente a la Universidad Nacional de Colombia, León sintió curiosidad por tres jóvenes de apariencia bohemia que parecían ser intelectuales. Invitándoles un café, comenzó a hablar con ellos. Así empezó una amistad. Sobre esta amistad recuerda el escritor Mario Mendoza en su libro Leer es resistir. Abro comillas. Cuando en 1970 abrieron por fin las elecciones libres e intentaron poner en marcha una democracia de verdad, ganó la Alianza Nacional Popular ANAPO con su candidato, el militar retirado Gustavo Rojas Pinilla. Entonces decidieron robarse los resultados y poner en el poder al candidato conservador Misael Pastrana Borrell. Las elecciones se llevaron a cabo el domingo 19 de abril, de allí el nombre Movimiento 19 de Abril, M19. Este movimiento buscaba recordar para siempre ese día infame en el que la democracia le quedó grande a la oligarquía dominante de este país. Apenas se roban la espada del Libertador, la transportan hasta la calle 22 con carrera cuarta. Hay que recordar que en aquel entonces, esas calles aledañas a la Universidad Jorge Tadeo Lozano estaban invadidas de prostitutas y travestis que recorrían el sector en busca de clientela. Por ahí la esconden y la dejan durante 2 meses. Un domingo, entre las 9 y 10 de la mañana,
3 hombres del M-19, entre ellos Jaime Bateman, la recogen enfundada y metida dentro de una tula de viaje. Las palabras de Bateman quedaron registradas para la historia. Ya tenemos a la niña, estaba donde las putas. Se suben en un Jeep Willys y bajan entonces a la zona de tolerancia en barrio Santa Fe, hasta la casa del poeta León de Grey, quien es en realidad el segundo custodio de la espada. Es un mensaje tremendo entregarle la espada del libertador a un poeta como de Grey. Significa que la revolución está en manos de la lengua. ¿Qué es lo primero que censura o persigue una dictadura? La libertad de expresión. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al lenguaje, al pensamiento, a las palabras. A callar es lo primero para poder imponer un totalitarismo. Por eso el M-19 la entrega el símbolo de la libertad, nuestra Excalibur criolla, a un escritor que es ya en sí mismo una multitud. Sergio Stepanski, Gaspar de la Noche, Leo Legris, Matías Aldecoa, heterónimos tantos de Grey. No se la entregaron a un individuo, sino a una muchedumbre que lee y escribe en la zona de tolerancia. Cierro comillas. Edward, las andanzas de León por el centro de Bogotá, como un hombre cotidiano y coloquial en los viejos cafés y bares como el Automático, fue permanente, como en las librerías de la avenida 19. Y muy bien le hace memoria Luis Ortiz, el viejo y destacado librero de la Séptima, del centro y de la calle, quien recuerda al poeta paseando por la 19 en su asombro de títulos y autores, buscando de libros de viejo y ya de viejo en los últimos años. León había leído tanto que se dedicó a leer novelas policíacas y sacaba su aguardiente y esparcía un chorrito a los libros brindando por ellos. En ese sentido fue la experiencia de vida del poeta, la cultura del libro y su acompañamiento, dedicado e influenciado por una vida que además de leerlos y clasificarlos, que era el método de aprendizaje directo, hizo además de él lectura de otras lenguas y clasificación de sus obras de una manera minuciosa, catalogada. Recuerda su relación con los libros y las bibliotecas consideradas un paraíso para Borges. Se trataba de celebrar el acontecimiento de vivir, asumiendo la palabra para explayarse y observarse en ella como si fuera un grito urgente. La vida iba dejando esa experiencia y asumiendo la esperanza en estas tierras que a la par se agotaba en la vida urbana y sus ciudades, asumiendo el ser criollos y renunciando a las raíces indígenas, campesinas, montañeras, llaneras, caribeñas. El criollo profesional, político, el ingeniero como mayor realización del individuo era lo que se imponía. Mientras más se distanciaba la vida urbana en los antecedentes que somos, en los orígenes, para tener la posibilidad de ser reconocidos por la casta dominante y volviéndose verdugos del pueblo, amigos de los extranjeros invasores, por dádivas individuales y reconocimiento del modo de vida gringo en el sentido de entregar el país a las potencias. José, es curioso que buena parte de sus 81 años, León los vivió dentro de las 4 paredes de una oficina. Algo que contradice su forma de escribir, que muy poco tiene que ver con lo que creo es la pesada y aburrida rutina de un funcionario público, su actividad económica, que él reconoció siempre como su profesión, más que la de poeta. Cuentan que en 1972 León se cayó en su casa y se fracturó el cráneo. Quedó así con graves secuelas, tanto que los últimos 4 años de su vida fueron muy distintos a esa viva actividad laboral, intelectual y bohemia que lo caracterizó. Así, perdiendo cada vez más la memoria y el apetito, llegó el 11 de julio de 1976 y murió. Le faltaban pocos días para su cumpleaños.
Hoy grabamos faltando pocos días para que se cumplan 48 años de su muerte. Que lo encontraron sin vida en su casa de Bogotá, en la carrera 16, número 2325, en el barrio Santa Fe. Hoy el lugar es un parqueadero público y un prostíbulo. 12 días después de su muerte, el Consejo Superior de la Universidad Nacional decidió bautizar a su auditorio central con su nombre, como testimonio de admiración hacia quien consideraban cultor excelso del idioma y exponente auténtico de la literatura nacional. La acción poética para asumir física y simbólicamente los lugares, reconociéndose como patrimonio y explorar la búsqueda de expresiones estéticas en los motivos de conversación, con la presencia de la vida y obra del poeta León de Greiff, están por hacerse en la memoria histórica del barrio y permite reflexiones de interacción hacia la convivencia urbana, incitando a transformaciones cualitativas de la ciudadanía en un lugar que por sus características es confluencia de todas las violencias y delitos. La remembranza del poeta León de Greiff y su urgente llamado a jugarnos la vida, cuando vemos que de nada sirve vivir si no trasciende el individualismo y se hace amor en el reconocimiento con nuestros otros semejantes y el territorio. Dice León: poeta soy, si es ello ser poeta, lóntano, absconto, sibilino, dura lasca de corindón, vislumbre oscura, gota abisal de música secreta. Amor apercibida la saeta, dolor en ristre, lanza de amargura, el espíritu absorto en su clausura, inmóvil, quieto el corazón veleta. Poeta soy, si ser poeta es ello, angustia lancinante, pavor sordo, velada melodía en contrapunto, callado enigma tras intacto sello, mi ensueño en fuga, hastiado y cejijunto, y en mi nao fantasma único aborto. Aquí escuchamos cómo hablaba León de Greiff de su ejercicio de poeta, pero si hablamos de cómo la Gran Academia conjuga con sus expertos al Gran León, pues vemos que en la crítica clasifican su obra poética como parte del culteranismo, una corriente del barroco literario del siglo de oro español. Esta corriente tiene la intención de intensificar la expresión, separándose del equilibrio y la claridad estética. Por otro lado, también se la ha considerado como un escritor influenciado por Góngora, en su característica tendencia a la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético, a la vez que un tema centrado en la idea del desengaño y el pesimismo. Pero, más allá de expertos y teorías académicas que lo identifican con viejos escritores del siglo de oro, lo entiendo de otra manera. Y en esto quiero ser muy claro con la audiencia. Veo su obra, es más, su vida muy actual. La veo en esquinas, en fogatas, incluso en rumbeaderos. El relato de Sergio Stepanski se oye como plato fuerte de la noche, en la voz siempre emocionada de un músico que orgulloso canta esos bellos y nostálgicos versos que son un himno a la desesperanza que nos habita socialmente desde hace tantos años. Por eso, hasta hace pocos días, o quizá mientras grabamos este programa, y seguro que en los tiempos venideros, los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, cuando hacen sus asambleas con profesores, trabajadores y egresados, en esa búsqueda del proyecto de nación alrededor del conocimiento, la ciencia, la cultura y el arte, desde esta, la primera universidad del país que hasta hoy se está construyendo y aún sigue pendiente, allí en el auditorio de su nombre, la asamblea dice que volvió a rugir el león.